con quien charlamos en una ocasión previa, pero ahora vamos a retomar el diálogo, Tianxia, todo lo que hay bajo el cielo, globalización con características chinas, porque este libro se presenta el día jueves a las 6 de la tarde en la Feria del Libro. ¿Qué tal, Facundo? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Muchas gracias por contactarte. Un placer. Una alegría volver a hablar con vos. A ver, contale a la gente que está escuchando, que tal vez no recuerda la charla anterior, si lo tuvieras que sintetizar y decir, los ejes de este libro son estos, tal y cual. No te escucho muy, perdón, Gabriel. A ver, si tuvieras que sintetizar y decir los ejes, los grandes títulos de este libro, los temas que aborda, ¿qué le dirías a los amigos que tal vez escucharon la otra entrevista pero no la recuerdan bien? Y yo les diría primero que está bueno empezar a pensar todas las relaciones políticas, comerciales y a nivel internacional desde la cultura, en Ujú. algunas cuestiones. Desde Y la me parece filosofía importante, inclusive. y desde la filosofía iba hacia ahí, me Ujú. parece que hay muchos más puntos en contacto para poder construir vínculos más sólidos con otras civilizaciones que tienen diferentes formas de ver el mundo pero que hay puntos de contacto que se ven, ¿no? Y pensaba hablando con vos que tanto Taiya o el concepto Taiya o todo lo que tiene que ver con pensar un mundo desde la mirada china, tiene que ver con un filósofo Rodolfo Kujakan, particularmente cuando hablaba de todo lo que era geocultura, Ujú. particularmente, y cómo eso en cierto punto era muy importante para construir una mirada con otros tipos de pueblos, civilizaciones, y también para dar discusiones con otros tipos de culturas. Me parece que el libro apunta a dos cosas. Uno es tratar de desarticular y desmembrar algunos preconceptos que fueron constituidos por diferentes uncinas occidentales en términos de anti o Ujú. pro chino, y sino pensar esa relación desde el interés nacional que nos sirva a nosotros, y a la vez pensar la región que no solamente repita patrones de centro y periferia, como ha pasado las últimas décadas, o en realidad en todo a lo largo de nuestra historia, salvo periodos excepcionales. Y me parece que China es una oportunidad en ese sentido, pero siempre plantándose desde una cuestión desde el interés nacional o interés regional, Claro, da la porque me parece sensación que cuando uno recorre el libro que te vas encontrando con coincidencias relacionadas con el pensamiento nacional, ¿no? La sensación es que hay un aura, hay un aroma a pensamiento nacional conocido por nosotros que tiene un vínculo con lo que están construyendo en China. sí, totalmente. Yo creo que a veces lo que pasa generalmente, vos, digamos, lo tenés bastante claro, es que hay como corrientes intelectuales o olas de modas intelectuales. En el momento fueron los 80 los 90 con un realismo periférico, con un neoliberalismo, donde todo lo que era el pensamiento nacional o pensar el mundo desde una mirada que no sea anglosajona o eurocentrista, Ujú. era como ser un paria. Y la realidad lo que nos está demostrando, porque la única verdad es la realidad a veces, lo que nos está demostrando particularmente es que la realidad se impone a todos esos esquemas o prismas que se habían constituido para, digamos, darle cierto margen de poder a otros grupos para modelar nuestra realidad. Claro. Y el otro punto, ya entrando en lo que podríamos llamar la materialidad, ¿no? Inversiones extranjeras. El tema de cómo se manejan en los distintos espacios aquellas empresas que llegan a un lugar, a un determinado lugar y quieren operar sobre ese lugar, ¿no? Da la sensación que China ha elevado el control estatal hacia los niveles que realmente necesita su economía, como para absorber inversiones, pero no dejarlas hacer cualquier cosa puertas adentro. Sí, yo creo que han hecho un esquema de aprendizaje de prueba y error, Sí. basándose en la planificación. Y la planificación me parece que es algo muy importante en términos de que siempre se habla de que la planificación es rígida, o hablamos como un tenor como si fuera soviético. Sí. En realidad la planificación siempre es importante para cualquier país y estado que se plantea como un proyecto de nación ordenado y que pueda tener cierta armonía con su población. Yo creo que los chinos o el Partido Comunista Chino ha pasado por muchas
cuestiones durante la historia que le han servido de aprendizaje para poder avanzar en esta situación. Y Ujú, entonces ahí es desde la desregulación total en algunas cuestiones, digamos, cuando hablo de regulación total, las consecuencias de la apertura también tuvo algunos matices de desigualdad de algunas situaciones. Y entonces desde ahí fueron aprendiendo cómo irregular esas inversiones para el interés nacional y que a la vez no sea tan nocivo para su población, sino que genere cierto eh, eh, proceso de acumulación que les permita vivir mejor. sí. Creo que esa es la discusión. Si nosotros pensamos la China del 90, que era Made in China y era toda una réplica de todo, porque es un modelo que tiene y una forma cultural de copiar, copiar para innovar, Ujú, a la innovación que están teniendo ahora, que llegó hace poco, hace un par de meses, al puerto de Zárate, un buque de una automotriz con 5.000 unidades más o menos, con un poquito más, perdón, pero hay como un camino hecho sobre eso y un aprendizaje sobre eso. El tema es cómo nosotros tratamos las inversiones de China acá, ujú, y que eso es, me parece que lo que hay que ir viendo. Yo lo que particularmente en el libro que planteo es, China tiene un interés, y el interés con respecto a las tres economías más grandes de Latinoamérica, que son Brasil, México y México y Argentina, tiene que ver en la cuestión política como en la cuestión económica. Brasil es el socio preferencial en cierto punto porque siempre fue la plataforma, digamos, de China en la región. Hasta los primeros vínculos fueron de cooperación y transferencia tecnológica. Con Argentina tiene una amistad en cierto punto desde el gobierno del peronismo del 73, que en realidad esas relaciones con Lanús se empiezan digamos, a abrir nuevamente y el peronismo las profundiza. Si uno ve una de las políticas más estables del Estado argentino, a pesar de los vaivenes y las luchas internas, es la relación con China. ujú, claro. Digo, La Argentina se está suicidando industrialmente y, digamos, y ahí no veo responsabilidades externas. no, Eh, para nada. claro. Si vos no Yo le puedes pienso decir a Malasia no exporte, no le puedes decir a China no exporte, no le puedes decir a Taiwán no exporte. Si pueden, entran a los mercados que quedan abiertos. El tema es si vos abrís tus mercados o no, ¿no? En una competencia que vos mismo estás proponiendo como desleal. Hay una confusión en la Argentina muy importante sobre los no, parámetros económicos. yo no creo que sea una confusión, Gabriel. Yo creo que es un plan premeditado hace muchos años y hace Sí, muchas pero la décadas. sociedad da la sensación de haber aceptado eso como si fuera bueno cuando en realidad la está perjudicando. Ahí No, estimo que hay una confusión, pero es cierto, no la hay en nivel dirigencial. no, para mí no hay una confusión. Yo creo también que hubo esto lo digo siempre discutiendo por ahí con, con comunicadores, con dirigentes, con gente que tiene la responsabilidad de construir mensajes para que la sociedad pueda, digamos, tener algún horizonte, alguna alternativa. Ujú, Si nosotros no tenemos una acción pedagógica eficaz en cómo dar los mensajes, no todo es material. La inmaterialidad es muy importante para poder constituir un horizonte de futuro. Y yo creo que, esto es una opinión muy personal, no, particularmente yo creo que llevamos a la sociedad en algún momento a ver que no había una alternativa a futuro más allá de decir, así como estoy en mi inercia constante, ¿cómo salgo de esto? Y terminamos en esta situación, porque no tuvimos una acción pedagógica. Yo veo a los chinos, ¿no? Cuando estuve en China, ¿qué es lo que aprendí? O lo que vi, que hay una acción pedagógica constante. ¿Qué sería eso? Carteles, comunicación en los medios de transporte, campañas educativas, ujú. cosas que tienen que ver con el interés nacional o con la comunidad particularmente. Te doy un ejemplo, estoy viendo una serie en Netflix de chino que había un cartel que era muy bueno, que decía, sea un buen vecino, colabore con su comunidad, sea un buen vecino, no sea chusma. Te doy un ejemplo. Estoy Claro. dando un ejemplo. Pero lo que quiero decir es, hay como una noción de comunidad que todavía está, y yo creo que la Argentina todavía la tiene, no en el AMBA, Ujú, pero sí en todo el resto del país. ujú. Y esa discusión, yo creo que, ¿viste cuando está el silencio antes del maremoto? Hay Ujú. un silencio, no sé si lo notas vos, Es muy posible, profundo a hay un veces, digamos. parecido con septiembre, octubre del 2001, hay un parecido, pero no quiero eh, llevar adelante las conclusiones antes de que el diagnóstico se plasme, Exactamente. porque podemos llegar a quedar como falsamente optimistas. Y en realidad estoy bastante cabrero con las determinaciones de una parte de nuestra querida sociedad, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que también
eh, hay generaciones que no vivieron los procesos anteriores y que lo están viviendo ahora y que por ahí tardan más la maduración en Sí, eso. no, también en eso se hizo una lectura romántica e idealizada de los procesos previos, ¿no? Se hizo los 70 fueron los 70 con muchos problemas en el medio que habitualmente no se narran y me parece que sería interesante ponerlos en valor, así como la deriva que implicó el menemismo, es decir, hay una serie de elementos que no han estado dentro del trazo de la autocrítica y del análisis y que deberían haber estado y todavía hay tiempo como para poder ponerlos sobre la mesa y discutirlos adecuadamente. Totalmente de Facundo, acuerdo. contame qué van a hacer el día jueves, contame cómo está organizado, dónde es, Bueno, para que la el gente, la jueves, hora, para que la gente se ubique. bueno, vamos a presentar el libro Tailla con el compañero Gabriel que me va a dar una mano ahí Ahí está. en la mesa, en el stand de UPCN, en la Feria del Libro de Buenos Aires, Ujú, porque yo no creo si no estoy equivocado, a las 18 horas. ¿Por qué decidí presentarlo ahí particularmente? Porque yo creo que en la Argentina todavía hay un sujeto que tiene poder político que son los trabajadores. ujú. Y me parece importante articular con esas organizaciones y hablar con los trabajadores organizados. Muy de Por eso acuerdo. pensé ahí particularmente. Este libro recorrió universidades, estuvo en universidades chinas, en universidades argentinas, estuvo en diferentes lugares de la sociedad particularmente y me parecía como un hecho muy importante, es como, bueno, democraticemos. La Feria del Libro es una democratización de la cultura, digamos, que puedes acceder, aunque vos no vayas a comprar un libro, para decirlo así, pero que Ujú. está para que hay muchas herramientas que permiten que la gente entre gratuitamente, o digo, hay como una posibilidad de acceder a eso, y me parecía que estaba bueno que lo presentemos ahí, primero porque seguramente va a haber muchos compañeros de trabajo de diferentes ámbitos, más el estatal que en este momento está tan vapuleado, que son los que mantienen en cierto punto la posibilidad de mantener una política de Estado y pública viva. Ujú, claro. No, no es la política eso. Esto, digo, hay un montón de cosas que siguen funcionando a pesar de que no quieren que funcione la política porque los trabajadores lo mantienen, como decías vos en el 2001. En 2001 la política cerró la persiana, pero el Estado siguió funcionando por sus trabajadores. Sí. Entonces me parece que eso hay que revalorizarlo. Y además también para mí es un desafío porque vas a hablar con un público que no es especialista en política internacional Ujú, o no es academicista y además o no es sinóloga, para decirlo así. ujú. Entonces, que me parece que la mejor forma de divulgación, yo lo que siempre como objetivo que me puse con Editorial Cicus es divulgar para que evitar caer en esos prejuicios constantes que hay con respecto con China, que tiene sus luces y sombras. Pero como dijiste vos, si vos no te planteas desde un interés nacional para vincularte con ellos, y ellos no te van a decir no la oportunidad que tengan. Entonces recordamos el día jueves a las 6 de la tarde, a la hora del programa, y vamos a hacer una salida para darle un volumen aquí, como va a estar Jorge en los micrófonos, en la Feria del Libro, ¿no? En el stand de UPCN, Unión del Personal Civil de la Nación. Una más, que creo que vale la pena por lo que implica para el presente argentino. Hay un subtítulo aquí que dice Ascenso de Javier Milei y prudencia de Beijing. Contame. Beijing tiene, voy a explicar, Pekín le decimos los occidentales, Beijing le dicen los chinos. Esto parece una estupidez, pero las cuestiones culturales son importantes. Sí. Uno lo va aprendiendo. Beijing tiene una paciencia en términos de entender que esto es un tropezón, no una caída. Y comprende que los procesos políticos argentinos son muy vertiginosos, pero si uno ve lo que está pasando con el ascenso de Javier Milei, cuando Milei se planteó diciendo son todos comunistas, yo con comunistas no negocio, ¿recuerdan esa frase maravillosa que no me acuerdo si la hizo en el debate o post debate presidencial o ya siendo, porque, y después, cuando sus asesores económicos le plantearon que la mayoría del sustento económico de los swap chinos mantiene la economía argentina en flote, tuvo que, para decirlo mal y pronto, recular en chancletas. Ujú, ujú. Digo, ¿y ese recule cómo fue? Voy a dar dos conceptos importantes. Uno es la no agresión más verbal. Si vos te diste cuenta, ya no se habla de China, como se habló al principio del Sí, sí, gobierno sí, de claro, Javier Milei. claramente. Sí. Bueno, y la no obstaculizar ningún tipo de negocios e inversiones, pero tampoco hacer bandera de eso. ¿Te diste cuenta, no? Sí, Es, no se ha tocado nada de eso, se ha mantenido,
Políticamente no hay una coincidencia, la relación política entre estados está fría, para decirlo así, Ujú. pero sí, esto sí tengo que decir lo que es muy importante, que en el libro ahí lo planteo, es los chinos particularmente tienen una forma de hacer diplomacia o política con las segundas, terceras líneas y desde la cultura y la educación. Y la relación es tan intensa en este momento, educativa como cultural, con la Argentina, porque la relación con el Estado está fría, distante. Claro. O sea, se Encuentran mantiene, interlocutores. Ah. encuentran interlocutores y además siguen manteniendo el esquema económico. Porque nosotros, digo, el Estado argentino, el gobierno, no digo el Estado, el gobierno de Javier Milei, que representa al Estado argentino en la Argentina, es aliado incondicional de Estados Unidos, Ujú. particularmente. Es incondicional en Sí. ese sentido. En el sentido es, ya varias veces los norteamericanos han pedido que bajen la intensidad con los vínculos con China. Yo eso no lo vi reflejado en la cuestión económica todavía. Lo vi reflejado en la retórica o en la cuestión más simbólica y política, pero hace no muy poco tiempo una delegación de diputados y senadores del PRO Libertad Avanza estuvo en China haciendo un curso conociendo China y haciendo un curso de algo, no me acuerdo de qué Ujú. específicamente. Ujú. Entonces como que es todo muy Fluido. fluido en un Ujú. punto y Sí. a la vez también muy hipócrita, porque el Ujú. planteo es, nosotros odiamos a los comunistas, pero si tienen una billetera interesante, tanto nos los vamos a odiar. Facundo, no te quiero dejar ir sin tocar la actualidad, aunque más no sea de refilón. Hoy se volvió a abrir el fuego, esta es la verdad, no seamos macaneadores ante la opinión pública. Hay combates en Líbano y hay combates en el estrecho de Hormuz. Ujú. Entre las naves, hay bombardeos de Irán sobre Emiratos Árabes Unidos. Hay una ruptura de los Emiratos con la OPEP. Y hay un país que mira todo esto y no participa bélicamente de los acontecimientos, que es China, justamente. Tu mirada sobre la presencia china en el conflicto de Oriente Medio. Bueno, a mí me sucedió dos cosas. Justo cuando estaba en China les pregunté, estaba la guerra de los 12 días, Ujú. y les pregunté, yo había leído una noticia que Irán se había unido a la ruta de la seda y que había recibido el primer tren ferroviario con minerales. Claro, claro. Es Que es una, la una cosa, lanzadera, es la lanzadera de la ruta. Es el primer tramo claro, de la frágil la ruta. ¿Sí? exactamente. Ujú. Y que ese pequeño dato que salió en un pie de página de un diario y pasó muy por arriba, era un dato clave geopolítico. Ujú. Porque dos civilizaciones como los persas y los chinos están hablando para reconstruir infraestructura y reconstruir un nuevo orden regional. Esto no es una cuestión eh, de tener a la ligera. Digo, que haya llegado el primer cargamento hace más o menos un año atrás de minerales para bancar el proceso iraní en algunas cuestiones, y también si uno ve la transferencia tecnológica que hubo, Ujú. porque Irán no pudo aguantar bombardear 11 países por sí solo sin que haya un, como dijiste vos, un Totalmente. olor, un matiz, algo que recorre como que los chinos están ahí con la transferencia tecnológica, están a favor de la paz como siempre porque es su doctrina, Sí. pero han dado varias definiciones con respecto a esto. Ujú. Digo, esto del bloqueo de Estados Unidos, sacando una orden, yo no voy a acatar ningún tipo de bloqueo, hace poquito, para decirlo así bien claro, Sí. y me parece que China es un jugador que en lo que es Eurasia y Oriente está jugando fuerte en la constitución de esta globalización que ver que no sea una globalización de estados o de gobiernos, sino que sea una globalización de pueblos en términos de que todos estemos bajo ese mismo cielo y que todos tengamos, digamos, una parte ganadora en esa discusión. Si no, los iraníes me parece que no estarían tan apoyados en ellos. Digo, uno se Sólidos. pone a pensar, Ujú. sólidos. Ujú. Digo, uno ve 11 países que bombardearon. Sí. 11 países. Y ninguno les tiró un tiro. ¿Por qué será? Digo, por eso hay que pensarlo, digo. Y tampoco Estados Unidos fue con la fuerza letal, para decirlo así, mal y pronto. Está Ujú. jugando una partida, porque Trump es un jugador. Te Sí, la pone más sin para duda. arriba, te la va bajando, de lo que le conviene va viendo qué hace. Ujú. Pero ninguno quemó las naves. Digo, de los actores occidentales. Israel tampoco quemó las naves, digo, Ujú. sigue con su lógica agresiva del proxy occidental, pero me parece que ahí, viste, hay como una derrota estratégica de parte de los norteamericanos y
un error de lectura estratégica de ellos con respecto a la destrucción del régimen iraní. Sí, estoy de acuerdo con eso, sí. Y un debilitamiento de Europa que va a Europa ser pasó a ser muy el costoso. museo del mundo, Ujú, literalmente. Es un lugar para ir a ver museos. Ya geopolíticamente no representa para mí, mi punto de vista, mucho, porque en esa indecisión fue desmembrada constantemente, digo, desde el Brexit, desde un montón de cuestiones, fue desde lo que pasó con el gasoducto, Nord Stream, todas esas cuestiones ujú. Son bravas, sí. de las de la Sí. subordinación a Estados Unidos ante un punto, ahora mostraron un grado de resistencia en no involucrarse en la guerra con Irán, porque aprendieron que se quedaron Ah, en Pampa y la vida con Rusia, con el gas, sí, para decirlo así mal y pronto. sí. Pero bueno, a mí me parece que China es un jugador global, pero es un jugador global que plantea la estabilización global, Sí, claro, claro. que es diferente a lo que está planteando Estados Unidos en este momento, me parece, y creo que ha constituido acuerdos que van más allá de Estado a Estado, sino Ujú. que van desde De miradas civilización del a mundo. civilización, como. Exactamente. Sí. Y eso me parece que es lo que va a darle forma a esta nueva política internacional, la nueva. Para mí es como la vieja política de las civilizaciones vino con más tecnología Ujú. y se planteó nuevamente como un esquema de modelar el mundo. Yo creo que es Digo, así en el sentido de desarrollo de mediano plazo. Creo que ese es el rumbo de los multipolares, lo que van a ordenar. Lo que no perdería es cuidado ante la capacidad de daño norteamericana en el corto plazo, porque todos los protagonistas están armados hasta los dientes. Facundo, te mando un gran abrazo, nos vemos el jueves. dale, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Gracias por todo. Un placer. Saludos. Radiográfica. 20 años.